Muy bien, buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga en gran manera. Hoy la última cena del Señor del año que vamos a compartir en esta noche. Y bueno, sé que muchos nos preparamos, pensamos en este tiempo. Es un tiempo especial para cada uno de nosotros porque vamos a hacer memoria del sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y eso es bueno porque por esa razón hoy estamos acá, porque vamos a recordar que Cristo derramó su sangre y entregó su cuerpo por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por aquellas cosas que nos alejaban de Dios y que hoy Cristo en la cruz del Calvario pagó ese precio y nos dio la entrada gratis al cielo. Puso en nuestras manos una entrada gratuita. No hay que pagar nada, no debemos nada. Cristo pagó la deuda completa, no dejó nada. Y nosotros estamos gozosos por eso y vamos a hacer memoria de Él en esta noche, recordando ese sacrificio que hizo, como Él lo dejó como un mandato también, para que recordemos. Pero en esta tarde-noche quiero que juntos pensemos en un pasaje en las Escrituras que nos va a llevar a meditar y a reflexionar en cuanto a la sabiduría que proviene de nuestro Dios. Y nosotros necesitamos ser sabios en un mundo que está necio. Un mundo que está duro en su corazón, que está terco ante las cosas de nuestro Señor, que se levanta en guerra contra Dios. Bueno, nosotros necesitamos ser sabios en este tiempo y poder meditar en esto, ¿no? Y vivimos en un tiempo donde necesitamos ser sabios para poder salir a cada día y afrontar diferentes situaciones que vamos a vivir, ¿no? Y creo que hay dos cosas que están afectando mucho a la iglesia en el día de hoy o en el tiempo actual. Una de ellas es el minimizar el pecado y hacer abuso de él, ¿no? Esto de minimizar el pecado, de que, bueno, ya este mundo no está ganando esa batalla, ¿no? Empezamos a minimizar el pecado, ¿no? Bueno, ya no es tan malo esto, no es tan malo aquello otro. Lo que hace 10, 15 años atrás era algo que estaba mal, bueno, de hecho sigue siendo algo que está mal, hoy ya se ha tomado como algo más liviano, ¿no? E incluso se ha permitido de los púlpitos plantear esta idea. Entonces hay predicaciones que se plantean esta idea, ¿no? De bueno, no está tan mal, puedes darte ciertas libertades. Y bueno, nosotros sabemos a la luz de las Escrituras que no es así. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y la otra que ha afectado mucho a la iglesia es el sincretismo, ¿sí? Esa mezcla de filosofías de este mundo con la religión, ¿no? Con las creencias. El sincretismo está haciendo mucho daño a la congregación a nivel general, ¿no? Y en Argentina especialmente, porque vemos este sincretismo que se mezcla dentro de la congregación y hace que muchos minimicemos el pecado, se minimice el pecado y a su vez se adopten otras cosas y se traigan como vida práctica de cada creyente. Y podemos pensar en el sincretismo como algo, sí, como una combinación de diferentes creencias, prácticas o tradiciones culturales, generalmente religiosas. Es una mezcla, ¿no? De ambas, de cultura, religión, de creencias, de práctica, de tradiciones, y se mezclan para crear una nueva expresión. Por eso es lo que decía, ¿no? Se minimiza el pecado, ¿por qué? Porque el sincretismo también ha entrado y ha hecho que estas creencias sean un poco, ¿no? Lo que se va a expresar y lo que va a hacer que se minimice el pecado. Por ejemplo, hoy quizás no se menciona tanto que llegar al matrimonio sin tener relaciones, por ejemplo. Hoy ya se minimiza esta cuestión y ya nadie, o quizás un grupo grande, no hace caso a lo que la palabra de Dios nos dice. Y así con muchas otras cosas. Podemos ver que el sincretismo ha sido algo que corrompió a la iglesia a nivel histórico. Si vemos la iglesia católica en su origen empezó a crecer y para tener más adherentes empezó a involucrar otras religiones, ¿sí? Y te estoy hablando del año 300, así que hace muchos años atrás. Y empezó a adoptar y por eso hoy vemos que la iglesia católica adhiere santería. ¿Por qué? Porque todo lo que anda dando vuelta lo incluye. De hecho, me he sorprendido cuando estuve en Asia ver que muchas cuestiones del hinduismo son prácticas muy comunes dentro de la sociedad, incluso argentina. Y quiero decirte algo más, dentro de la iglesia cristiana también. Entonces vemos que esto ha afectado en gran manera.
Y nosotros a veces hemos adoptado este sincretismo y hemos puesto cosas en nuestras vidas que dañan a la iglesia. Y mezclamos algunas cuestiones con el cristianismo. Por ejemplo, sin ir más lejos, y si recordamos el mundial que pasó, muchos, incluso dentro de la iglesia, creyeron en cábalas, ¿no? Creyeron que usar la misma camiseta en cada partido iba a hacer que un equipo de fútbol ganara, ¿no? Como si mi misma camiseta, cada partido, hiciera que Messi jugara mejor al fútbol, ¿no? Y entonces mezclamos esto y hacemos una mezcla de lo cultural con el cristianismo y lo damos por válido. Muchas veces mezclamos la psicología con los principios bíblicos. Y esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque la psicología afirma de que el hombre no es responsable de sus actos, sino que su entorno. Esto quita la culpabilidad del hombre. En cambio, la Biblia nos dice, no, cada uno es pecador y es responsable de sus propios actos. No es que la sociedad, no es que los demás, es cada uno por sus propios deseos. O mezclamos la cultura con el cristianismo también y vemos quizás reflejado en la actualidad y que tiene mucho peso en cuestiones del feminismo, por ejemplo. Dentro de la iglesia, esta división de iglesia que se ha producido en estos últimos tiempos, muchas de esas divisiones es a causa de estas cuestiones, que ha penetrado en la iglesia y ha hecho que haya una competencia dentro de la congregación. Entonces nosotros en algún punto pareciera que no, pero estamos dejando entrar estas cosas a nuestras vidas y a la vida de la iglesia. Podríamos seguir nombrando muchas cosas, pero la realidad es que debemos tener mucho cuidado en esto. Y debemos ser cuidadosos ante lo que está por venir y lo que estamos viviendo, porque necesitamos ser sabios ante este mundo. Y ver y prestar atención acerca de las cosas que están ocurriendo para saber cómo actuar y en base a qué actuar. Quiero que nosotros leamos en esta tarde-noche en la carta que le escribe Santiago a los expatriados allí por diferentes lugares, dice Santiago, y le va a recomendar acerca de la sabiduría que ellos tienen que tener. Santiago capítulo 3, versículo 13, y vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 6 o 7, ahí, para capturar la idea de este pensamiento que Santiago le va a entregar a estos hermanos. Recuerden que estas personas estaban expatriados porque salieron perseguidos por causa de su fe y fueron a muchos otros lugares y allí había una mezcla de todo esto, sincretismo por todos lados. Y entonces Santiago le tiene que enviar una carta dándole muchos consejos y uno de ellos es que sean sabios en donde están viviendo. Y por lo tanto, hermanos, hoy también aplica para cada uno de nosotros. Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambiciones personales en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, ¿y qué? Y diabólica. Porque de donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Escuchen el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Bien, allí Santiago
le escribe esta carta a estos hermanos porque le tiene que hacer saber cómo conducirse en su vida cristiana de una manera sabia, hermanos. Y este es el consejo para nosotros, cómo debemos andar sabiamente. Santiago empieza esta sección diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién se cree sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es? Como preguntándole, ¿no? Porque seguramente había muchos allí que estaban creídos que eran sabios. Estaban creídos que tenían un alto grado de conocimiento, pero muchos de ellos no cumplían lo que decían. Muchos de ellos no evidenciaban con su estilo de vida lo que decían ser. Muchos de ellos caminaban en su diario andar y no mostraban esa sabiduría que estaba puesta de palabras nada más. Y Santiago le dice sabio, usa esta palabra. Sabio se le decía al maestro, al rabino, pero la palabra original que se usa acá es sofos, sabiduría. Lo contrario a sofos o inteligencia, también se puede traducir, a sofo, es necio, tonto, ¿sí? ¿Quién se cree inteligente entre ustedes? Y él llama y hace este llamado para aquellos que tienen aquellos que piensan que tienen el alto grado de conocimiento, para que levanten su mano y digan, bueno, a ver, ¿quién es sabio entre ustedes? ¿Quién es entendido entre ustedes? ¿Quién ha alcanzado el nivel de inteligencia superior más que lo demás? ¿Quién está por encima con sus ideas? Bueno, muchos de ellos se creían que por creerse sabios, por creerse más inteligente que los demás, por imponer sus ideas, por creer que lo que ellos hacían era mejor, por estar llenos de orgullo, eran mejores que los demás. Ellos creían que podían mezclar esta filosofía del sincretismo y creían que podían manejar el pecado, o se justificaban diciendo que sabían lo que hacían, ¿sí? No pasa hoy en día esto. No me digas que esto es pecado. Yo sé lo que hago. Yo sé hasta dónde puedo llegar con el pecado. Yo sé cuál es mi límite, podemos decir. Y la realidad es que Santiago dice acá, ¿quién se cree sabio? ¿Quién de ustedes se cree más inteligente? Bueno, muéstrelo con su conducta, dice, con sus buenas obras, llena de mansedumbre, en sabia mansedumbre. Muchas veces nos pasa esto, hermanos, que estamos pensando que hemos alcanzado un cierto grado de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, y que ya no hay alguien que nos pueda decir algo. Quizás porque tenemos muchos años dando clase en escuela bíblica, porque hace muchos años que estamos frente a un púlpito, quizás porque tenemos estudios teológicos, o hemos caminado ya muchos años en esta vida, y decimos, bueno, ¿qué me va a venir a decir un joven a mí de que esto está mal o está bien? Bueno, cuando nosotros no caminamos de una forma correcta, estamos demostrando que somos necios, asofos, sin inteligencia. Dice, muestre por la buena conducta cómo anda. La sabiduría no solamente es conocimiento almacenado en nuestra cabeza, sino que la verdadera sabiduría y el verdadero entendimiento se muestra en la forma en la cual nos conducimos diariamente. Cada día vamos a evidenciar si hemos alcanzado sabiduría, si hemos caminado en sabiduría todos los días. Si una persona se considera sabio, se considera que es mejor que el otro, debe ver que en su vida tiene que estar actuando como corresponde. En sabia manera de conducirse. Esas cualidades invisibles que uno dice que tiene, las tiene que mostrar, tiene que evidenciarla cada día en su vida. Y nosotros estamos ante esta sociedad. Una sociedad que nos mete presión, un mundo que nos mete presión, y entonces nosotros necesitamos ser sabios ante este mundo. No debemos darle ni un centímetro a este mundo, ni creernos que hemos alcanzado la sabiduría. Yo este pecado, la verdad, que a mí no me hace nada. Esta tentación a mí no me va a afectar. Quizás a otros sí. Y es ahí donde cometemos el error, donde nos creemos sabios. Bueno, la mejor manera de mostrar que hemos alcanzado sabiduría es la manera en la cual nos conducimos cada día en nuestras vidas. Dice Santiago, que lo demuestre con sus obras en sabia mansedumbre. El que es verdaderamente sabio demuestra de una manera mansa, ¿sí?, su manera de actuar. Aquellos que hacen buenas obras en forma de mansedumbre, entonces aquellos demuestran sabiduría. La sabiduría es una actitud
activa cada día en nuestras vidas, que se va a ver evidenciada. No es que nosotros nos resignamos o nos sometemos y que me digan lo que quieran. No, es actuar en mansedumbre, sabiendo los principios que tengo en mi corazón y actuar en consecuencia. Debemos nosotros actuar de esa manera. Por eso debemos ver cuál es la sabiduría que mora en nuestro corazón. Hermanos, la única manera de alcanzar sabiduría es tener conocimiento de Dios en nuestros corazones. La única manera de caminar en sabiduría es caminar sabiendo que tenemos la palabra de Dios grabada en nuestros corazones para aplicarla en nuestras vidas cada día. De esa manera nosotros vamos a conocer si realmente andamos en sabiduría. Ahora podemos ver también el carácter de la sabiduría terrenal. Miren lo que dice el versículo 14 al 16 de Santiago capítulo 3. Dice, pero tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón. No seáis arrogantes ni mintáis contra la verdad. Dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Cuando somos arrogantes, cuando hay celos amargos en nuestro corazón, cuando hay ambición en nuestro corazón, cuando mentimos contra la verdad, dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Es terrenal, es natural y es diabólica, dice Santiago. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Los celos amargos está puesto en evidencia de que realmente no estamos hablando en sabiduría. Cuando nosotros tenemos celos amargos y contención, estamos todo el tiempo provocando a otro, buscando pleitos con los demás, por cualquier cuestión. Estamos esperando que alguien haga un paso en falso para contender y reclamarle algo. Y dice la palabra de Dios, bueno, cuando nosotros hay esto en nuestro corazón, no estamos caminando en sabiduría. Cuando no se ajusta al temperamento nuestra sabiduría, entonces ahí empezamos a ver que nos jactamos, que faltamos a la verdad, que empezamos a mezclar ciertas cuestiones en nuestras vidas y que estamos desviándonos de la sabiduría completamente celestial. Mentimos contra la verdad, nos mentimos a nosotros mismos, creyéndonos sabios. Dicen comentaristas allí que esta sabiduría a la cual se refiere Santiago viene a lo terrenal porque está limitado solamente a esta tierra. Porque solamente se fija en sus ojos en el tiempo que estamos viviendo, nada más. Hay una sabiduría celestial, dice Santiago, y hay una sabiduría terrenal. La terrenal es aquella que se fija solamente en este tiempo limitado que vamos a estar en la tierra. No mira más allá de lo eterno, no mira más allá de lo que está por venir. La sabiduría terrenal se limita solamente a vivir este tiempo y nada más que este tiempo. Hermanos, cuando nosotros vivimos de esta manera, no siendo sabios y sabiendo de que pronto vendrá nuestro Salvador a buscarnos, entonces desperdiciamos nuestras vidas en celos, en contienda, en ambición, en mentiras, porque estamos enfocados solamente en este tiempo. Dice que es natural, se caracteriza por un corazón no santificado, un espíritu no redimido que se deja llevar por las pasiones de este mundo. A eso se refiere con algo natural. Una sabiduría dice John MacArthur, que se caracteriza por un corazón no santificado, un corazón que Cristo no ha santificado aún y que no ha redimido, y que se deja llevar por las pasiones de este mundo. Por eso decía al principio que suaviza el pecado. ¿Por qué? Porque quiere darse el lujo, quiere estar dentro de la congregación, pero también quiere darse el lujo de vivir afuera la vida que el mundo le está ofreciendo. Y entonces quiere dejar florecer las pasiones que están en su corazón, pero también quiere estar acá adentro. Quiere venir los domingos o los sábados, estar en las reuniones, pero también en la semana quiere estar dejándose llevar por esas pasiones. Dice que es diabólica, ¿por qué? Porque están generadas por la fuerza de Satanás. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice así: pero los que no son del Espíritu no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque
Solo los que son del Espíritu pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. A la persona natural todo le parece una locura. Desde creer que nosotros, que hay un Dios que no podemos ver, hasta la manera en que ofrendamos, hasta la manera que vivimos una vida santa, hasta, como decía recién, saber esperar al matrimonio, hasta vestirse decorosamente, como el mundo hoy dice lo contrario, ¿no? No puede comprender, todo esto le parece una locura, todo esto le parece que está mal. Y hermanos, dentro de la iglesia también podemos encontrar personas así. ¿Cómo? ¿Vestirse decorosamente? Eso es de antiguo. Eso es de hace 1000 años atrás, estamos viviendo otro tiempo. Ayer escuchaba alguna frase, ¿no? ¿Qué te vas a vestir como monja?, decía alguien. O caminar en esta vida de una manera santa. Todo esto le parece una locura. Anticuado, no lo puede comprender. Venir los domingos, estás todo el día en la iglesia, pero estás loco. No puede comprenderlo, no lo entiende. Su mente no puede dimensionar lo que es esto, porque no hay sabiduría desde lo alto. Hay perturbación en su corazón y sale toda obra perversa. Dice allí el versículo 17 del capítulo 3 de Santiago, pero la sabiduría de lo alto, versículo 16, porque allí hay confusión y toda cosa mala. Claro, es una sabiduría que va a producir, que va a traer frutos, ¿sí?, terrenal y humano, que perturba su corazón y que da como fruto toda cosa perversa. Es el único fruto que va a dar. Y es lo único que vamos a poder ver, porque no hay sabiduría desde lo alto. En tercer lugar, podemos ver el carácter de la sabiduría celestial. Versículo 17 dice, miren cómo es la sabiduría de parte de Dios. Y acá podemos nosotros pensar en cómo vamos a aplicar esta palabra de Dios al salir de este lugar. Pensemos cómo vamos a hacer esto real en nuestras vidas para vivir en la sabiduría de Dios. Porque queremos ser sabios. Yo creo que sí, todos los que estamos acá decimos que queremos ser sabios. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios, cómo es la sabiduría de Dios para que nosotros podamos vivir. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Luego ¿qué? Pacífica. ¿Qué más? Amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía, dice la Biblia de las Américas que estoy leyendo. Esta es la sabiduría que va a venir de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto también trae frutos definiendo el significado de, cuando decía al principio, de andar en sabia mansedumbre. ¿Por qué? Porque es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, dice la Nueva Traducción Viviente. Esta sabiduría que es pura hace referencia a no solamente a la ausencia de pecado sexual, sino a la ausencia de cualquier actitud o motivo pecaminoso en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros queremos, o si nos ha pasado en nuestro corazón, querer mostrar sabiduría con una mala intención, para que otro vea que nosotros tenemos un cierto conocimiento, que nosotros podemos o tenemos un mejor nivel de conocimiento teológico, o que cantamos mejor, ¿no? Estamos en un ensayo y alguien canta en un tono más alto para mostrar que sabe un poco más. Bueno, esa sabiduría no es pura. La sabiduría pura que viene de parte de Dios es con una actitud y sin motivo pecaminoso. Es sin una actitud pecaminosa en el corazón. Y nosotros debemos comprender que si queremos una sabiduría pura, tiene que haber en nuestro corazón una sabiduría santificada, un corazón santificado por parte de Dios, para que caminemos en esta sabiduría pura. Después dice que la sabiduría de Dios es pacífica. Miren, había muchos escritores, muchos teólogos definiendo pacífico, ¿no? Y uno menciona acerca de que esta sabiduría es pacífica siempre y cuando sea amante de la paz y promotor de la paz. Cuando uno es pacífico y camina en pacificidad,
es porque ama la paz y promueve la paz. No solamente porque le gusta estar en paz, sino porque también va a ser promotor de la paz, va a llevar la paz para con los otros. Ahora, hermanos, esto es una evidencia clara de aquellos que andan en sabiduría. Que de ser sabio no es cuánto conocimiento tengas, es cuánto promover la paz. Cuando hay algún conflicto, cuando hay algo que se está armando allí, algún lío, vos promovés la paz. Traes pacificidad en ese lugar. O escucharon decir, cuando entro a ese hogar, qué paz que hay. Qué paz que se siente en ese lugar. ¿Por qué? Porque se promueve la paz. Queremos ser sabios, promovamos la paz. Dice que la sabiduría también es amable. Y muchos teólogos no pueden traducir al español esta palabra amable que aparece en el original. Pero Matthew Arnold la llama un dulce razonamiento. Un dulce razonamiento, ¿por qué? Porque habla acerca de que es una persona que está dispuesta a soportar con un carácter dulce y razonable toda clase de maltrato, con una actitud humilde y tranquila, sin ningún pensamiento de odio o de venganza. ¿Te imaginas ser así? Cuando nos vienen a decir algo, nos hieren, muchas veces no nos sale este corazón que busca paz o que quiere ser amable. Tenemos malos pensamientos, o hay el deseo en nuestro corazón de mostrar una cierta actitud de venganza. Es aquel, otro hace un ejemplo, es aquel que teniendo todas las herramientas de la ley para juzgar a una persona, dice, no lo voy a hacer. Voy a ser amable con esta persona. No voy a aplicar esta ley. Y Dios ha sido amable con vos y conmigo, a no aplicar la ley que a nosotros nos correspondía, por haber pecado contra este Dios eterno. Entonces nosotros pensamos en esta sabiduría de parte de Dios que se evidenció en la cruz del Calvario, mostrarnos a nosotros con ese dulce razonamiento diciendo voy a salvarlo antes de emitir un juicio contra ellos. Si nosotros queremos vivir en esta sabiduría debemos ser amables y mostrar de esa manera. Te lo vuelvo a leer al comentario de Matthew Arnold. Y dice así, es una persona que está dispuesta a soportar con un carácter dulce y razonable, toda clase de maltrato, con una actitud humilde y tranquila. La vara es alta, hermanos. Sin ningún pensamiento de odio o de venganza. Busquemos esta sabiduría de parte de Dios de ser así amable. Después dice que es benigna, ¿sí? Es conciliadora. Puede ser... es conciliadora esta sabiduría. La verdadera sabiduría no es rígida, sino que está dispuesta a escuchar y es hábil para saber cuándo ceder sabiamente. No es necia ni obstinada, es conciliadora, como la tradición muchos en el Nuevo Testamento. No es algo rígido ni inflexible. Si bien no es fácil de persuadir, dice un comentarista, ni es flexible ni débil, sino que tiene el sentido de no ser tercos y estar dispuesto a escuchar y a razonar y a apelar contra otros. Muchas veces nosotros en nuestro corazón nos enterquecemos y no queremos escuchar cuando alguien nos está corrigiendo. Y dice que la sabiduría de Dios hace esto, sabe escuchar, no es algo rígido. No me quedo con lo que pienso, escucho al otro. Escucho su pensamiento, reflexiono, estoy dispuesto a ceder con sabiduría. Dice que también está llena de misericordia, no juzga a los demás estrictamente en base a la ley. Extiende sus manos generosamente, llena de misericordia. Dice Mateo capítulo 7, versículo 2, que si nosotros tratamos a los demás con mansedumbre, en esa sabia mansedumbre, seremos igual tratados de esa manera. Mateo capítulo 7, versículo 2 dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. A veces es muy fácil juzgar con severidad a los demás. Recordemos, hermanos, que seremos juzgados de la misma manera. Pero si actuamos en sabia mansedumbre contra los demás,
así también Dios actuará para con cada uno de nosotros. Dice allí el texto, el versículo 18, dice que esto trae frutos. Dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Cuando nosotros caminamos en esta sabiduría de parte de Dios, es obvio que va a traer fruto. Y trae fruto sobremanera. Y se ve, y es evidente en nuestras vidas. Hermanos, ¿estamos reflejando esta sabiduría de parte de Dios? ¿Estamos viviendo en esta sabiduría cada uno de nosotros? ¿Estamos aplicando cada día la sabiduría de Dios en nuestras vidas? ¿O estamos siendo necios ante un mundo que nos está corrompiendo, que nos está llevando hacia donde Él quiere? La mejor manera de saber si estamos dando frutos es caminar en esta sabiduría, evidenciarla en nuestras vidas, hacerla evidente cada día en cada paso que damos. Dice allí también que esta sabiduría es sin vacilación. Dice que es una persona coherente e invariable que mantiene sus compromisos y sus convicciones y que no hacen distinciones injustificadas, dice John MacArthur. No vacila, no hace distinciones injustificadas. Es sin hipocresía, dice también. No pretende mostrar algo que no es. Espero, hermanos, que no haya entre nosotros nadie que quiera mostrar algo que no lo es. Que quiera mostrar una falsa sabiduría, una sabiduría terrenal, que está latente en nuestras vidas y que somos tentados cada día. En cuarto lugar, quiero que veamos la consecuencia de no ser sabios. Capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Claro, hermanos, si nosotros no andamos en sabiduría, si no caminamos en esta sabia sabiduría, en la sabiduría celestial de lo alto, es obvio que va a haber entre nosotros guerras, conflictos, que va a sobreabundar en nuestro corazón en las pasiones. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en la sabiduría celestial. Los conflictos que estamos viviendo, los pleitos que estamos viviendo, es porque los corazones están alejados de Dios. Y quiero hacer un paréntesis acá, porque acá Santiago le escribe esta carta y está teniendo en cuenta que dentro de la congregación, dentro de los que se congregan, hay gente que no es parte del reino de los cielos. Y que esa gente mayormente son las que generan los conflictos. Y nosotros sabemos que esta es una realidad. Que dentro de las congregaciones podemos tener gente que no son salvas y que son gente que van a provocar conflicto. Dice el Señor que cuando Él vendrá separará, ¿sí?, de su pueblo la cizaña del trigo, las cabras de las ovejas. Porque están mezclados entre sí y a veces es difícil de identificar. Y por eso se arman estos conflictos, porque esta clase de personas dejaban fluir o que salga su carne, sus pasiones, y armaban los conflictos allí. ¿Por qué? Porque no andaban en sabiduría, y claro, para ellos era mejor vivir en pecado, vivir en la sabiduría terrenal, en la sabiduría diabólica, porque eso le traía placer momentáneo. Y era el conflicto todo el tiempo con los cristianos, y muchos cristianos se estaban influenciando con esto. Por eso Santiago le escribe esta carta. Tengan cuidado, hermanos, porque si ustedes están en guerra, en conflictos, sus miembros se están dejando llevar por estas pasiones, es porque se están dejando influenciar por estos que viven en una sabiduría terrenal. Tengan cuidado. Y le habla de las pasiones, es una palabra que luego va a traer o se va a derivar el hedonismo. El amor hacia uno solo, hacia el placer, sin importar que eso me lleve a alejarme de Dios. Y muchas veces pasa esto, que me dejo llevar por los placeres de mi carne, sin importar hasta qué punto me va a llevar. ¿Por qué? Porque no tengo la sabiduría que viene de parte de Dios. Y cuando minimizo el pecado, cuando mezclo las culturas, cuando mezclo la religión, entonces empiezo a que mi carne se empiece a sentir satisfecha con el pecado de este mundo. Y como consecuencia trae alejamiento de Dios, me separo de Dios. Nos desviamos
y nos vamos a este mundo que nos invita a vivir una vida de placer. Y quizás para muchos es más fácil vivir esa vida que vivir en sabiduría de parte de Dios. Dice allí Santiago: codiciáis y no tenéis, versículo 2 del capítulo 4. Por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no tenéis, y no podéis obtener, porque combatís y hacéis guerras. Porque no pedís, y pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Claro, esta gente le pedía mal las cosas, para su propio placer. Se olvidaba de que tenía que pedir con la sabiduría que viene de parte de Dios. Dice, piden y no tienen. ¿Por qué? Porque piden de una manera inútil, sin sabiduría, de una manera sofo, sin inteligencia, sin la sabiduría de lo alto, lleno de pasiones de este mundo. Dice Spurgeon, toda la historia de la humanidad muestra el fracaso de los malos deseos por obtener su objeto. Muestra la historia de la humanidad fracasando porque quiso obtener los deseos de su propio corazón. Sigue Spurgeon comentando este pasaje y dice, esta es la trágica ironía de la vida según los deseos mundanos y carnales. Nunca alcanza la meta por lo que da todo. Está insatisfecho constantemente. Se esfuerza por los placeres lujuriosos y fracasa. Se esfuerza constantemente por alcanzar sus deseos y no puede. Dice Spurgeon, y usa todos los medios que tiene a su alcance y emplea todos los medios con entusiasmo para alcanzar esos deseos. Porque pide mal, porque no tiene la sabiduría de parte de Dios, porque no puede ver lo que Dios le quiere entregar. Esto nos ayuda a entender que nosotros racionalmente pensamos y vemos la palabra de Dios que nos ayuda a vivir en sabiduría, a alejarnos de estos deseos de este mundo. Y nos ayuda a entender que debemos vivir en esta sabiduría para que nuestro corazón esté cerca de Dios y lejos de lo que el mundo nos está ofreciendo. Dice allí Santiago, ustedes no tienen porque no piden. La razón por la cual no tenemos es porque muchas veces pedimos, porque no sabemos pedir. Porque buscamos algo que está fuera de la voluntad de Dios. Dios está deseoso, hermano, de extender su mano y darnos las peticiones de nuestro corazón. Así dice el salmista. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Todas las peticiones de tu corazón, pero deleítate en Jehová constantemente. Y Él te va a conceder esas peticiones de tu corazón. Pero si no pedís y pedís en base a una sabiduría terrenal, pensando en este mundo limitado, entonces no vas a obtener. Y Santiago aclara, porque piden mal para gastarlo en sus propios deleites. Allí Santiago nos motiva a que nosotros oremos a Dios con una oración llena de sabiduría, que sepamos pedirle a Dios, que vayamos en oración, pero llenos de sabiduría. Dice Spurgeon, comentando esto, ¿no? Cuando un hombre ora de forma egoísta, pide a Dios que sea su siervo y que satisfaga sus deseos. Peor es que quiere que Dios se una a él al servicio de sus lujurias, que satisfaga sus deseos, y cree que Él vendrá y lo ayudará a hacerlo. Tal oración, dice Spurgeon, es blasfema. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano pide para sus propios deseos, dice es una oración blasfema, porque Dios no escucha esas oraciones. Él quiere que ores en sabiduría, vayas y le pidas a Dios en sabiduría. Y por último, Santiago dice que la amistad con este mundo no nos conviene. Que seamos sabios nosotros al elegir esta amistad. Dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es muy fácil, hermanos, solamente nos basta con leer las Escrituras, de saber que el mundo no nos conviene. No solo no nos conviene, sino que cuando nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Santiago nos muestra y nos reconoce que este sistema de este mundo nos lleva a una rebelión contra Dios. Y es claro que este mundo quiere que nos alejemos
de este Dios. Y por eso nosotros negociamos muchas veces con este mundo. Pero Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, miren, dice Jesús, que no pueden servir a dos señores, porque van a amar a uno y aborrecer a otro. Sean sabios en la amistad que van a elegir. Sean sabios con quién se van a hacer amigos. Tengan cuidado que si te haces amigo del mundo, vas a ser enemigo de Dios, automáticamente. ¿Y por qué Dios nos pide que seamos sabios a la hora de elegir nuestra amistad? Porque cuando caminamos en sabiduría, nos hacemos amigos de Dios y caminamos en amistad con Dios y vivimos esta sabiduría que mencionamos, entonces caminamos en humildad ante nuestro Dios. Y caminamos en una humildad que Dios ha puesto en nuestros corazones por vivir en esa sabiduría. Dice el versículo 6 del capítulo 4. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el versículo anterior, dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Él ha puesto un Espíritu en nosotros y nos anhela celosamente. Él llegó a hablarle al pueblo como almas adúlteras o adúlteros, ¿no? Y luego le dice con palabras suaves, ¿no? Hijo, yo lo anhelo celosamente. Qué palabras más románticas de Dios para nosotros. Que Dios me diga, te anhelo celosamente. No te hagas amigo de este mundo, porque te anhelo celosamente. Y cuando nosotros nos depositamos en Dios, dice, bueno, Él da mayor gracia a los humildes. Y Él resiste a los soberbios, a los orgullosos. Lo va a resistir. Dice Paul Tripp, Dios resiste a los soberbios, se pone en batalla contra tales por encima de cualquier otro tipo de pecador, como invasores de sus territorios y buscadores y saqueadores de sus principales tesoros. No habla en otro momento de algo así. No habla de resistir al mentiroso o a otro. Dice, al orgulloso lo resisto. Es mi enemigo, completamente. Lo resisto porque está invadiendo. Me está invadiendo. Ahora nosotros pensemos en esto. Dios da gracia a los humildes. Nos recuerda que Él nos ha dado un regalo de caminar con libertad, de estar sometidos al corazón de Dios, de estar sometidos a Dios, de estar rendidos bajo los pies de nuestro Dios y caminando en sabia sabiduría todos los días. ¿Por qué debemos someternos a Dios? Y porque Él nos creó. Porque Él hizo su reino con cada uno de nosotros. Porque su gobierno es bueno para con nosotros. Porque toda resistencia ante Dios es inútil. No nos podemos resistir a este Dios. Debemos someternos a Dios porque tal sumisión, esto es absolutamente necesaria para alcanzar sabiduría. Rindámonos a Dios para alcanzar esta sabiduría. Debemos someternos a Dios porque es la única manera de tener paz con Dios. Hermanos, cada día de nuestra vida busquemos vivir en esta sabiduría. En un mundo que está corrompido, en un mundo que quiere que nos desviemos, nosotros hagamos un alto. Miremos nuestro corazón y veamos si estamos caminando en la sabiduría que Dios demanda de cada uno de nosotros. Esa sabiduría que Dios quiere otorgarnos a vos y a mí. Esa sabiduría que Dios ha puesto de lo alto para que nosotros vivamos. No una sabiduría terrenal, no una sabiduría natural o diabólica, una sabiduría celestial. Sometidos a Él, caminando en paz con Él. No tengo que decirte qué cuestiones son pecados que el mundo te ofrece. Si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Es un alto peligro el que corremos. Yo no quiero ser enemigo de Dios, ni cerca. Y creo que ninguno de los que estamos aquí presentes. Busquemos ser amigos de Dios, pero caminemos en esta sabiduría. Todos los días, en nuestro corazón. Que esta sea la meta de nuestras vidas para caminar. Vamos a ponernos de pie.